Métodos de diseño. Este capítulo introduce los conceptos fundamentales del diseño de estructuras de acero. El capítulo comienza con una introducción al diseño estructural, seguida de una presentación de los principios del diseño. Las filosofías de diseño en uso se discuten a continuación, para seguir con una descripción de las distintas acciones que debe soportar una estructura. Finalmente, se presentan los métodos existentes para el análisis de estructuras de acero. Es necesario enfatizar que el proceso de diseño es en sí un proceso de creación. No es suficiente conseguir un conjunto de reglas o una normativa para asegurar que se obtenga una estructura que cumpla con sus objetivos. Tampoco se debe confundir el diseño con el cálculo o el análisis estructural. Estos son más bien herramientas del proceso de diseño, como veremos más adelante. Los requisitos más comunes que se exigen a una estructura tienen que ver con que sea capaz de soportar las cargas aplicadas, resistencia, sin exceder ciertos límites de deformación. Por ejemplo, desplazamiento entre pisos en edificios, flecha en vigas y losas, y mantener su estabilidad estructural. Sin embargo, existen otros posibles requisitos de diseño que pueden finalmente controlar el resultado del proceso de diseño. Entre estos requisitos podemos mencionar los siguientes. Vibraciones. El uso de miembros muy esbeltos, como vigas y losas, puede generar vibraciones perceptibles por el usuario debido a las acciones sobre la estructura. Estas vibraciones excesivas, si bien pueden no afectar la resistencia de la estructura, perjudican el cumplimiento de los objetivos para el estado de servicio. Costo mínimo. Puede ser que se requiera que la estructura resultante tenga un costo mínimo, obviamente sin sacrificar la integridad estructural de esta. Esto puede significar, por ejemplo, usar solo unas pocas secciones, de modo de tomar ventaja de economías de escala, aun cuando algunos elementos queden sobrediseñados para las solicitaciones que verá la estructura durante su vida útil. En países donde la mano de obra es el recurso más caro, es posible que el diseño se oriente a minimizar la necesidad de esta. Tiempo de construcción mínimo. En proyectos industriales especialmente, el interés del mandante puede ser que el proceso productivo que alberga la estructura pueda empezar a funcionar lo más pronto posible. Máxima facilidad de mantenimiento. Hay estructuras que requerirán de mantenimiento periódico. Por ejemplo, estructuras en ambientes agresivos requerirán ser inspeccionadas regularmente para evaluar los efectos de corrosión y ser repintadas. Si existen detalles de uniones o elementos que dificulten el cubrir una superficie, esa superficie quedará desprotegida, pudiendo generar un punto de falla. Máxima eficiencia de operación. Limitaciones como alturas libres y espacios mínimos de desplazamiento de maquinarias pueden definir parámetros como distancia entre columnas, tamaño máximo de elementos, etc. En términos generales, el proceso de diseño parte con una definición conceptual de la estructura, dónde estará ubicada, cuáles serán los usos de la estructura. Luego, basado en esta definición, se identifican las posibles solicitaciones sobre la estructura. El paso siguiente es seleccionar una estructuración adecuada a los objetivos establecidos en la definición conceptual, es decir, elegir el tipo de sistema estructural más adecuado y la ubicación de los elementos resistentes. En este punto, es posible definir secciones preliminares de los miembros estructurales para poder proceder al análisis estructural. Esta definición puede estar basada en experiencia previa o en métodos de prediseño más formales. Después de analizar la estructura bajo las distintas solicitaciones, se puede evaluar usando los resultados del análisis, si la estructura resultante cumple con los requisitos del diseño. Si no es así, se pueden modificar aquellos miembros que no cumplen, o si el diseño está muy lejos de los objetivos, se puede reestructurar la solución. Este proceso iterativo termina cuando se satisfacen todos los requisitos del diseño, con la emisión de planos y especificaciones para la construcción. Una parte primordial del proceso de diseño es la definición de las solicitaciones sobre la estructura. La siguiente es una lista no exhaustiva de posibles solicitaciones sobre la estructura. Estas solicitaciones pueden ejercer sobre la estructura cargas, desplazamientos, cambios de temperatura u otros. Dependiendo de la ubicación y de las condiciones del entorno, solo algunas de estas solicitaciones serán de interés para el diseño. Para entender los principios del diseño estructural, es necesario mirar el proceso de diseño en más detalle.
En general, todas las variables involucradas poseen un grado de variabilidad y en diseño solo se puede utilizar modelos de estas variables. Es así como es necesario contar con modelos de solicitación y resistencia para ser usados en el modelo estructural.